Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. 2 Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Hoy nos disponemos para recibir ese alimento espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos acosan por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Bueno, esta palabra es la carta de Pablo a los Corintios. Esta carta es una carta que se destaca por animar, porque el apóstol Pablo anima a la iglesia de los Corintios en medio de la aflicción. Entonces él imparte mediante las palabras del apóstol Pablo, leídas o habladas, eran palabras que venían con el poder del Espíritu, que llenaba a los que leían o a los que recibían esa palabra. Así como pasa hoy en día, ustedes se llenan de la palabra de Dios por ser la palabra el alimento espiritual, no por quien predica esa palabra en sí, sino que la palabra del Señor está cargada del poder para transformar. Entonces, Él empieza a animar, empieza a mostrar que en medio de la debilidad que la iglesia tenía, que cada discípulo tenía, el Señor se iba manifestando. Y Él lo muestra a través de distintos ejemplos. Y Él cita algunas situaciones. Por ejemplo, dice, cuando yo estaba en la cárcel, en tal parte, en Éfeso. Y en este momento Pablo había tenido que salir de Corinto hacia Macedonia, si no estoy mal, porque lo estaban persiguiendo. Entonces aquí se cumple la palabra del Señor cuando dice que el justo, la persona que sigue al Señor, es una persona que va a ser perseguida y que vamos a tener muchas aflicciones. ¿Sí? Entonces, mire que este pasaje pues es un punto muy importante a tener en cuenta, porque si hay algo que se ve en detrimento en la iglesia, en el creyente, es el ánimo para permanecer, el ánimo para para permanecer sujetándose y sobre todo el entendimiento ante las aflicciones que tenemos, porque el corazón del hombre, del creyente, el corazón del creyente generalmente se desvía ante la impotencia o se tiende a confundir y a afligir y a inquietar ante la impotencia de no saber entender las aflicciones que trae el Señor. Si hay alguien aquí que ha pasado por una aflicción fuerte, entenderá este asunto. Y si no, pues en el momento en el que nos toque, nos va a tocar entender que hay momentos en los que nuestro corazón busca explicación de las cosas que pasan, de las cosas que nos rodean, y que pues en ocasiones el Señor se demora en hacernos entender. Entonces el Señor a nosotros nos pasa por diferentes estaciones en nuestra vida de fe, y como nosotros por la palabra del Señor sabemos que vamos a ser sometidos a pruebas y a distintas aflicciones, porque el mismo Señor lo dijo, muchas son las aflicciones del justo, pues tenemos que tener este parámetro metido, o como hablábamos ayer, este mecanismo de defensa ante esos ataques de nuestra propia mente y del enemigo, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué es lo importante aquí? Primero que usted sepa eso, que van a venir las aflicciones, pero lo bueno de esto es que la experiencia del que teme al Señor se basa en esto que está describiendo el apóstol Pablo, en que estamos atribulados en muchas cosas, pero la tribulación, la prueba no llega al punto
de derrotarnos del todo. Y usted sabe que en el mundo todo el mundo tiene aflicciones, pero la experiencia del justo es que estamos en apuros, que estamos en circunstancias, pero no somos presa. Mire, por eso me gustó esta versión, la segunda que leímos, dice, no somos presa de la desesperación. Entonces, mire que uno en el camino del Señor aprende a equilibrar el comportamiento frente a las diferentes circunstancias. Hay cosas que a nosotros nos estremecen, que nos molestan inclusive, que nos cansan y nos desesperan. Pero nosotros, por la fe que tenemos en el Señor y porque nos ceñimos a lo que conocemos de Él, no nos dejamos desviar. Porque una cosa es que usted tenga un mal pensamiento, un mal sentimiento, un desánimo, una debilidad en su fe, y otra cosa es que eso domine sus acciones. ¿Sí? Entonces ayer en la noche a mí me pasó algo en una situación en la que me sentí muy incómoda, me inquieté por algo que no me gusta. Entonces ahí mismo, mire, lo bueno del creyente es que uno ahí mismo tiene la palabra para corrección. Entonces ahí mismo le dije, Señor, perdóname por esta actitud. Recibo lo que venga de ti, recibo lo que tú pongas en mi vida y lo acepto, y por eso uno no expresa de la desesperación. Entonces, mire, cuando usted esté en esas diferentes circunstancias, cuando estemos en esas diferentes circunstancias, recuerde el mecanismo que usted tiene para vencer. ¿Sí? Para que esta palabra se cumpla. Porque cuando usted tenga temor, a veces hay situaciones en las que el Señor nos pone que nos hacen sentir miedo de enfrentarnos a determinada cosa, o a veces las exigencias de la vida, las responsabilidades nos ponen en tensión. Entonces, cuando tenga esto y tenga sus situaciones personales, recuerde y declare esta palabra. Puedo estar atribulado, pero esta situación no me va a vencer. Entonces, mire que las situaciones al creyente no lo destruyen, ¿sí? Y esto es una constante en la vida del creyente. Y si usted es creyente y si usted ha empezado a caminar con el Señor o lleva tiempo caminando con el Señor, debe entender que las situaciones suyas tienen que glorificar al Señor, ¿sí? Por malas que parezcan, van a tener un final. Es em, como cuando hay estos canales, las alcantarillas y pasa todo el desagüe, pero llega un punto en el que tiene que desembocar a algo. Su mala situación tiene que llegar a un punto, y ese punto es un punto de victoria. O sea, el Señor a usted permite que le pasen las tribulaciones, las aflicciones, pero para darle la gloria a Él, para que al final usted vea el poder del Señor. Por eso dice lo que sigue aquí. Dice más abajo en el 4, capítulo 4, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir llevar por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? Una de las interpretaciones es la gracia. La muerte de Jesús a nuestra vida trae la gracia que limpia y que no tiene en cuenta el pecado, no tiene en cuenta sus características que le hacen ser una persona derrotada, sino que destacan lo que hay de Cristo en usted, y por esa razón el Señor lo saca de la situación de pecado y lo lleva a la victoria aún con ese pecado. Entonces, cuando llevamos con nosotros la muerte de Cristo, es como un sello, que es la sangre de Cristo, en la que usted, por impuro que parezca, si lleva la sangre de Cristo, sale a relucir para victoria. Y otra cosa, el sacrificio. Entonces, por eso ahí es que se encaja esto en que el Señor sí va a permitir que las personas que le siguen también tengan aflicciones, ¿sí? No quiere decir que usted empezó a seguir al Señor y se le solucionaron sus problemas. El Señor bendice, el Señor ayuda y todo lo demás, pero no quiere decir que no le van a llegar las aflicciones a usted también, porque las aflicciones le llegan a los que no creen en el Señor, pero también al creyente. Y todavía destaca una cosa más, que son muchas, dice la palabra. O sea, van a venir bastantes de esas aflicciones que ponen a prueba la fe y cuál es el mecanismo que usted utiliza para
para usar la fe, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que usted utiliza para que lo que ha aprendido del Señor salga independientemente de lo que usted en su interior tenga, sienta o tenga? Que era en parte lo que hablábamos ayer. Entonces dice, para que también la vida de Jesús, cuando hay estos dos factores, o sea, el creyente debe tener en la mente dos pensamientos, dos conciencias, se puede decir. Una, que tenemos el respaldo de la gracia del Señor, que si no fuera por eso, nada podríamos hacer, nada podríamos enfrentar. Pero también el creyente debe tener una postura sacrificial o una postura en la que sabe vivir penalidades. Por eso le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado, algo así le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él los prepara, o sea, el evangelio no es para que la gente piense que aquí todo va a ser dado y color de rosa, sino para que aprendan a pelear. Entonces le dice, aprende a sufrir las penalidades que te trae el Evangelio, porque para los siervos las aflicciones venían por causa del Evangelio. Para nosotros, muchas, no digo todas, porque hay distintas situaciones, pero muchas de las aflicciones vienen por causa del Evangelio. Por ejemplo, un ejemplo pequeño, que uno se tenga que morir a sí mismo, que uno se tenga que negar a sí mismo para obedecer al Señor. Eso ya, ahí de entrada, eso denota que uno tiene que estar dispuesto a pagar pues el deseo personal. Quiere decir que va a haber una aflicción de nuestra carne. Mire, y otra cosa importante, lo mejor que podemos hacer nosotros como conocedores de la palabra y conocedores del Señor es autodisciplinarnos, porque cuando llegue el día de la prueba, su cuerpo va a estar en situación, su cuerpo espiritual va a estar en una posición en la que está acondicionado para la batalla, ¿sí? Eso es como el entrenamiento de cualquier atleta, por ejemplo. Van al gimnasio, hacen sus ejercicios para que en el momento en que le toque salir a correr, pues esté preparado. ¿Cómo nosotros nos disciplinamos? O sea, esto es como autoponerse una aflicción. Un gran ejemplo de esto es el ayuno. Usted sabe que ayunar a veces cuesta un poco, ¿verdad? Da hambre y cuesta como que enfocar el tiempo que normalmente sería para otras actividades, incluida la actividad del alimento, enfocarlo a la oración. Pero esto, mire, uno autoponerse esas disciplinas lo prepara para que cuando le toque el momento, usted tenga la consistencia espiritual para soportar. Una persona que no ha hecho esto o que no se ha dejado, digamos, de alguna manera afligir por el Señor o presionar por el Señor, cuando le llega el mal momento, el día de la prueba dura, generalmente se rajan, ¿sí? Entonces, mire que el Evangelio nos enseña que este camino no es la comodidad que a veces nos plantean, ¿sí? Que no es, sí vamos de victoria en victoria, pero vamos batallando en el proceso. Entonces, eso es lo que dice aquí, por eso es que dice, sí estamos afligidos, pero no estamos desamparados. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Eh, Cuando uno dice no consiguen rematarnos, es ya como que usted no tenga forma de levantarse. Entonces, vivir esta experiencia es bien agradable y bien interesante. Cuando, como hablábamos ayer, estas victorias que usted tiene por medio del Señor, mediante la fe suya, se convierten en coronas o en adornos para nuestra cabeza. Como me dijo alguien por ahí, cuando salga de esta voy a tener mucho que contar. Y claro, y decía, va a ser chévere hablar conmigo porque voy a tener muchas anécdotas. La persona que ha vencido la aflicción, la prueba, tiene mucho bagaje. Y hay algo que la palabra menciona que es importante y que respalda este ejemplo, y es que las aflicciones van a producir un importante peso de gloria en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, usted cuando tenga su aflicción, descanse en que el producto que se va a dar al final va a ser
para ponerlo usted en una posición ventajosa, una posición de exaltación. ¿Qué es una aflicción? Cualquier situación que nos ponga en humillación. Una aflicción puede ser tener el aspecto económico mal, por ejemplo. ¿Sí o no? No hay nada más humillante que uno decir, quiero esto, pero no lo puedo tener. O sea, es una humillación interna. Uno dice, quiero tal artículo. Va a ver, no tiene. Tengo hambre. No se puede dar el gusto que usted quisiera. Eso humilla la carne. Y esas humillaciones deberían ubicar al ser humano en la posición de la necesidad de Dios. Y que cuando uno lo entiende así y se pega de la mano del Señor y sale en victoria de la fe, por la fe, eh, va a poder mostrar lo que antes era, pero que ya no es, si me hago entender. Entonces, son victorias. El desenlace, digamos, la experiencia del creyente y su desenlace es la victoria. Si usted tiene una situación personal, familiar, entréguele eso al Señor y dígale al Señor, me está afligiendo esta situación, me molesta, pero yo sé que va a ser para darte la gloria a ti. Y en ninguna de las circunstancias el Señor a nosotros nos va a dejar avergonzados. Ese es otro tema que el Señor lo coloca en la palabra, y es que, porque lo que estábamos diciendo, la humillación, la aflicción produce humillación, y humillación es sentirse avergonzado de lo que le toca, del contexto, de las capacidades, en fin. Pero la experiencia del que cree en el Señor es que el Señor no nos deja en vergüenza. Si a usted se levanta gente a proferir palabra en contra suya, no lo va a dejar en vergüenza. Si a usted le colocan un obstáculo para cualquier situación de su vida, tenga en su mente, no me va a dejar en vergüenza el Señor. Porque no hay nada peor que un creyente cobarde, ¿sí? Por eso es que dice la palabra, portaos, dice varonilmente, porque es como decir, tener el vigor que la palabra proporciona para enfrentarse a las situaciones, porque si no, usted va a llegar y va a llegar amedrentado sin posibilidades de sacar sus armas. Usted tiene las armas, pero no las puede sacar, ¿sí? Entonces, ayer les ponía el ejemplo de alguien que yo decía, o sea, ahí es cuando uno tiene que confiar. Y mire, y en las cosas, cuando a usted le pasen las cosas, ahí es cuando usted tiene que sujetarse, ahí es cuando usted tiene que pedir oración. Pero a veces la gente actúa como al contrario. Le pasan las cosas y es cuando se aísla, se aparta, deja de usar, deja de orar. Entonces, entiéndalo, como lo enseñábamos ayer, como un mecanismo. O sea, la fe tiene que volverse para nosotros una acción mecánica, que la sacamos independientemente de si sentimos o no sentimos, y todas estas situaciones que aquí plantea van a desembocar en, esa, en la bendición de la victoria, ¿sí? Entonces, mire, hay un pasaje en Salmos, creo que es en Salmos 116, si no estoy mal, que, que compensa esto que estamos leyendo, de lo que, o sea, la experiencia de Pablo que les comparte a la iglesia de los Corintios es la misma experiencia del que escribe el Salmo 116, que no sé qué versículo es, pero, y tampoco recuerdo quién es el salmista, seguramente ha de ser David, pero él dice que su experiencia es que ama al Señor porque él ha oído la súplica. Quiere decir que esta persona ya tiene un bagaje, ¿sí? Ya ha sufrido pruebas. Entonces dice, yo ya he sufrido pruebas y cuando he pedido al Señor su ayuda, Él ha escuchado mis súplicas. La experiencia de esta persona es, Jehová oye mi súplica y yo estaba postrado, pero me salvó. Entonces aquí viene algo importante, importantísimo, que dice, creí, por lo cual hablé. Y en este pasaje que estamos leyendo de Corintios, más abajo también dice, también habla de la exclamación que sale de la boca. Entonces, fíjese y prestémosle mucha importancia a qué sale de nuestra boca cuando estamos en aflicción, ¿sí? Si usted le cree al Señor, va a salir de su boca eh, fe, palabras de fe y palabras de confianza. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. La persona que no cree y está viviendo una circunstancia compleja, una aflicción,
no tiene la posibilidad de darle la gloria al Señor, por ejemplo, en esa aflicción. Y es interesante ver, cuando uno se relaciona pues con los compañeros de milicia, es interesante ver que hay gente que está muy afligida, pero que le están dando la gloria al Señor, porque la experiencia en la cual están siendo pasados no es esa experiencia derrotada, porque saben que al final de eso está la esperanza. Mire, creí, por tanto hablé estando afligido en gran manera. Y esto se complementa con lo que ayer hablábamos. Dice, porque yo Jehová soy tu siervo. O sea, nosotros podemos hablar así porque usted tiene la confianza de que no es usted, o sea, de que nada, como hablábamos ayer, de que nada va a salir de usted por usted mismo, sino que las cosas se le van a dar solamente por la sencilla razón de que usted es hijo del Señor y que su confianza está puesta en Él. ¿Sí? ¿Que hay mejores que usted? Sí, hay mejores, pero el lugar el Señor se lo da a sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando sienta eso, porque es que esto quebranta mucho y tiende esto, la aflicción y el desánimo puede ser un obstáculo para la fe, para el desempeño de la fe. No tanto en el sentido de creer, sino de cómo actúa usted en medio de la aflicción. Entonces, la aflicción es para que usted le muestre al Señor su capacidad, digamos, es como cuando a uno le hacen una prueba física. Se ha visto que a veces uno va al médico y le dicen, vamos a hacerle una prueba de resistencia, una prueba física. Eso le va a demostrar al Señor que en la aflicción usted tiene la capacidad de sacar sus armas. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener fe y tener la oración y tener la declaración y tener las armas cuando estamos bien? Es sencillo sacarlas y digamos, hacer un uso de ellas. Pero cuando uno está en la aflicción, sáquelas ahí, a ver si es fácil. No es fácil. Por eso es que a veces uno no encuentra ni cómo orar. ¿Sí? Uno no sabe ni cómo orar. Pero haga el ejercicio mecánico. No, usted no sea un creyente que se queda en su batalla personal, que se queda como paralizados, ¿sí? Como que la situación lo cogió cortico y usted no pudo hacer nada y por eso sufre las consecuencias de sus derrotas. No puede ser así. El propósito del Señor es que el creyente sea vencedor y que sea como un soldado. Por eso le dice a Timoteo, como buen soldado. Y mire después lo que sale. Después de que el Señor nos saca a nosotros de las situaciones, después de que el Señor nos ayuda, que sabemos que Él nos ha sostenido en la prueba y sacado la victoria, la experiencia del creyente es que usted no le queda de otra sino alabar al Señor, pagarle los votos al Señor, porque aquí lo dice, yo lo estoy leyendo tal cual como lo dice en la palabra, dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Mire qué bueno que usted le pueda decir, Señor, gracias porque tú has roto mis prisiones. ¿Sí se dice así? Has rompido, no ha de ser. has, has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Por eso es que la congregación se alegra en el templo por las cosas que el Señor cada día va haciendo. Por eso yo le llamo pues la atención a usted eh, como sierva del Señor y sierva de ustedes, porque yo les estoy sirviendo a ustedes, al Señor, pero a ustedes, les digo, no, o sea, no se queden en la comodidad de no ver una de parte del Señor, porque a veces siguen los creyentes ahí, van a la iglesia y todo, ocupan la silla, digamos, pero no ven manifestaciones del poder. Y lo que trae gozo a la asamblea, a la congregación, es sentir las manifestaciones de la gloria del Señor. No tanto porque nosotros nos las contemos entre sí, sino que porque fulano la sintió, se alegra, fulano la sintió en determinada situación, se alegra, danza, canta. ¿Sí me entiende? La expresión es distinta a la que vive el creyente que está sentado, que no ve ningún poder del Señor. Esto depende de quién, de cada uno, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo y por eso le digo, usted y yo tenemos que buscar en nuestra vida personal que el Señor se manifieste.
Un resumen, ¿cómo se manifiesta el Señor? Por medio de la fe. Y ya usted pues tendrá que entrar como a ver qué actos de fe yo puedo hacer para que el Señor se mueva en mi situación. Entonces usted llega acá animado y dice, yo estoy contento porque esto que le pedí al Señor se dio. Entonces la experiencia se convierte en una experiencia favorable aún en medio de la aflicción. Y cuando usted salga de la aflicción va a poder contar. Lo que pasa es que cuando yo estaba ya en esa aflicción, el Señor me dio esto, se manifestó con esto, eh, no me desamparó, me llegaba el recurso y salí y nunca me faltó nada, ¿sí? Porque otra historia sería que usted diga, no, o sea, quedé en la nada, quedé en la imposibilidad total. ¿Cómo? Aunque por más que queramos, no vamos a poderle dar la gloria al Señor así, ¿sí? Pero cuando el Señor nos ayuda, ahí sí usted puede darle la gloria al Señor, pagarle los votos, dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Esto es algo que el creyente nunca debe dejar de hacer, porque si hay algo que bendice es darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? La alabanza, el reconocimiento económico, el reconocimiento de su tiempo. Entonces, cuando usted gane algo, mire, por eso es que por eso se llama ganar dinero, ¿sí? Usted gana dinero y está ganando algo. Bueno, saque su parte de eso y entréguele a Dios lo que a Él le pertenece. Este es otro tema, obviamente, si nos metemos a hablar por ahí, pero porque si no, si usted no le paga a Dios sus votos, le está robando a Dios. No, que lo que pasa es que porque había una persona así que hace rato me contaba esa experiencia. No, lo que pasa es que yo ahorita estoy primero saliendo de las deudas. Una vez salga de las deudas, le voy a dar el diezmo al Señor. No, al contrario, más todavía. Ahorita que está en la necesidad, mejor dicho, siempre, dele al Señor lo que es de Él, para que el Señor no se sienta que le están robando. Y el Señor le retribuye. Luego dice, en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti, oh Jerusalén. Por eso digo, la, la, la experiencia del creyente se ve manifestada en la congregación. Por supuesto, en sus vidas personales, pero en la congregación, en que usted se alegre, en que usted quiere servir, en que usted quiere aportarle a la obra del Señor y todo lo demás, ¿sí? Mire ese desarrollo. La misma experiencia de este pasaje es la experiencia de Pablo. Y esa misma experiencia debería ser su experiencia de fe, ¿sí? Por eso no se canse. Mire, en la palabra hay muchos ejemplos. Hay uno, por ejemplo, que dice, no te canses de hacer el bien. A veces uno dice, no, es que yo siempre aportándole a esta persona, ayudándole y cómo me retribuye. No te canses. A veces uno dice, no, es que yo siempre sirviéndole al Señor y he orado cuántas veces por este tema. No se canse. Mire lo que hizo Jacob. Jacob arrebató, peleó con Dios prácticamente y arrebató su bendición. O sea, usted tiene que ser así también. Por eso dice que solamente los violentos arrebatan los lugares en el reino, ¿sí? Porque si usted se duerme y su experiencia como cristiano es una experiencia pasiva, pues va a estar ahí sentado un tiempo tal vez. Y la sensación va a ser va a ser tortuosa, no va a ser de gozo, ¿sí? Entonces yo le invito a usted a que, pues en su casa, si usted quiere, si tiene esa disciplina, que ojalá la tenga, busque y estudie qué dice la palabra acerca de las aflicciones. Porque la razón más grande por la que la gente llega a la iglesia es por las aflicciones. Entonces creo que a más de uno le interesa esto, no es que yo tengo esta aflicción con mi familia, tengo esta aflicción en mi trabajo, conmigo mismo porque no tengo las capacidades. Busque qué dice la palabra de la aflicción y se va a dar cuenta que en el Señor su situación difícil se convierte en una situación que salta. Por eso le decía a la mujer samaritana, que salta para vida eterna. O sea, la experiencia de Dios salta para vida, no para muerte, para que sea exaltado el nombre del Señor y que aunque se levanten en nuestra contra, no ganen. Entonces, en su contra y en mi contra se van a levantar personas y situaciones.
Enfréntese a la batalla sabiendo que ellos no le van a ganar, porque usted es hijo de Dios y porque la palabra lo dice así y porque la experiencia de las personas que han caminado con el Señor es que podemos tener una aflicción, pero no le van a ganar. Entonces, bueno, Pablo, entre otras cosas, inspira a sus alumnos o a sus discípulos a que permanezcan fieles en la milicia, en la batalla, a que sigan buscando ese desenlace, ¿sí o no? Uno a veces, las metas son así, uno dice, tengo esta meta, se programa una meta, la alcanza y ese alcance de la meta es un final, ¿sí? Pero luego vienen otras. Entonces sus desenlaces acumule para usted victorias de la mano del Señor, ¿sí? Que usted pueda contarnos después todo lo que el Señor eh, ha hecho en su vida. Y si le toca vivir la tribulación, vívala como la vivían las personas que lo vivieron por fe, para que tenga el desenlace del que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué cuesta? Sí. Todos en ese momento uno no ve por dónde, por eso dice que es como la noche, no se ve, todo apagado, usted no ve una, pero ahí en la oscuridad haga la mecánica, no deje de batallar, no deje de hacer la guerra espiritual, ¿sí? Y en todo, mire, porque a veces las cosas que parecen más naturales tienen un contexto espiritual. El apóstol Álvaro mencionaba esta mañana que aún las situaciones políticas tienen un contexto espiritual. Por eso era que al pueblo de Israel, una de las desgracias que le venía por desobedecer al Señor y por estar apartado de él era que los pueblos lo atacaban, ¿sí o no? Y una de las cosas en las que se veía el respaldo de Dios era en las victorias y en las conquistas que ellos tenían. Igualmente acá, entonces en su área laboral, en su área familiar, en su área, no sé, económica, en su salud, todo ponga delante del Señor y vívalo en la batalla de la fe, usando las armas que el Señor le ha entregado para vencer, para que el desenlace no sea que nos remataron, ¿sí? Como dice aquí, pero no consiguen rematarnos. Entonces, las situaciones sí no nos van a destruir. Si usted me pregunta a mí, si yo le pregunto a usted, ¿tiene aflicciones? Sí tenemos aflicciones, pero van pasando, van quedando atrás, no nos dominan. Y me gusta como dice esta versión, eh, sin llegar a ser presa de la desesperación, o sea, no hace que usted pierda como la cordura en su momento de la aflicción. Voy a leer para terminar la traducción al lenguaje actual, que dice, por eso, aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. ¿Se puede tener calma en medio de la aflicción? Bíblicamente sí. Por medio de la fe sí. Es distinto, ¿sí? La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Entonces, ¿el Señor en ocasiones va a dejar que alguien, una persona, nos toque? Sí, pero no va a dejar que esa persona o que ese enemigo, cualquiera que sea, lo destruya. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver, o sea, se compensa, pueden ver que por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Entonces pregúntese, y lo dejo ahí con esa pregunta, ¿mi vida hace ver que el Señor tiene poder? ¿O al contrario toca ayudarlo? Porque a veces uno siente que tiene que ayudar a Dios, ¿no? O sea, como que no se me dan las cosas y estoy mal y mi experiencia personal no es para darle la gloria al Señor y eso avergüenza delante de la gente. Pero no, busque que sea así. Pregúntese y respóndase y busque, vaya por más poder del Señor, más manifestaciones del Señor, para que Él se glorifique en nuestra vida. Vamos a orar. Hoy tenemos
culto de pactos para los que quieran pactar con el Señor. Vamos a hacer una fila, los voy a ungir. Quien quiera pactar pasa a pactar y al final oro por el pacto.
hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.